Gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidas, bienvenidos a otro viernes más en el marco de Filosofía y Humanidades desde el siglo XXI. Nuestras actividades de los viernes, que así titulamos, el Departamento del Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades. Bienvenidos sean todos. Hoy tenemos una gran mesa de discusión que titulamos Creación de Contenidos, Filosofía y las Redes. Recordarles que hay un link que en breve aparecerá en el Facebook del Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades, donde se transmite en vivo. Y desde luego dentro de nuestra aula también está el link del registro para que puedan anotarse y hacemos sus constancias de formación integral. También vamos a grabar justo nuestra sesión porque queda en nuestros archivos. Bueno, sin más, voy a darle la palabra a la doctora Julieta Espinosa. Gracias, doctora Aguilar, coordinadora del Departamento de Filosofía del CIU, nuestro centro de investigación. Muchas gracias por estar en esta sesión que intentaremos sea una moderación doble con la doctora Aguilar y conmigo misma. Tenemos en esta sesión a dos invitados, Francisco Barrón y Alejandro Villalobos, que por lo que voy a decir a continuación no voy a presentar. En el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, tenemos una de las preocupaciones que tenemos es la posibilidad de ampliar el campo de trabajo de los egresados de la licenciatura en filosofía. Es decir, que de manera generalizada pensamos que un egresado podría no solo estar destinado a ser docente de ética o lógica o estética en preparatoria o simplemente seguir formándose en una maestría o un doctorado para ser docente investigador. Nosotros pensamos que es posible abrir la incidencia de los que estudian filosofía hacia otros campos. En otros países ya se hace, por ejemplo, los egresados trabajan en ediciones, trabajan en el periodismo, en coordinar debates de culturales o políticos o sociales, y estamos convencidos de que en México también se puede hacer. Pero también sabemos que estamos en el siglo XXI, un siglo en donde, entre otras cosas, las tecnologías han cambiado la vida de todos en el planeta. Es por eso que invitamos hoy, como decía yo antes, a dos grandes conocedores de las tecnologías que tienen cada uno de ellos distintas trayectorias. La dinámica que proponemos para esta sesión es que vamos a formular preguntas y, claro, son para ambos participantes que van a abordarlas desde su trayectoria de contacto con las tecnologías. Es por ello que la información que también se está jugando en esta sesión, en este viernes de Filosofía y Humanidades, es la trayectoria de cada uno de nuestros invitados. Les pedimos entonces, por favor, que se presenten brevemente en relación con esta temática. ¿Quién quiere empezar? Perfecto, Francisco, adelante. Gracias.
muchas gracias. De principio agradecer, ¿no?, a la doctora Aguilar que fue quien me contactó. Hemos trabajado en algunas cositas, ¿no?, sobre todo de filosofía de la tecnología, filosofía de la técnica, ¿no? Y a la doctora Espinosa por presentarme. Me presento muy rápido, ¿no? Trataré de ser en verdad muy breve, ¿no? Soy, digamos, mi nombre es Francisco Barrón, ¿no? Doy clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ¿no? Y aparte soy el coordinador, es muy largo, pero soy el coordinador del rediseño curricular de la educación media superior de la Subsecretaría de Educación Media Superior, ¿vale? ¿Qué significa esto? Es algo bastante como complejo explicar, pero para hacerlo muy fácil, mi actividad actualmente, aparte de, vamos, en la Facultad de Filosofía y Letras, de dar clases de filosofía de la tecnología, enseñanza de la filosofía, introducción a la investigación filosófica, es decir, esta parte eh, más metodológica, ¿no?, vinculada a la filosofía de la tecnología, la parte de las SEMS, lo que me dedico a grandes rasgos es a tratar de pensar el área, cómo sería un área de humanidades para la educación media superior, ¿sí? Y lo que eso implica, ¿no? Hay toda una discusión de si existía una educación, bueno, si existía un área de humanidades en media superior, ¿no? Y esto implica, obviamente, los 30 y tantos subsistemas de la SEP, ¿no?, que es una locura, ¿no? Quien conoce y se ha metido ahí es una locura. Entonces, mi labor es tratar de conceptualizar un marco curricular común donde todos los subsistemas pueden articularse, ¿vale? Entonces, digamos, esa es una de las cosas. Por otro lado, en la Facultad de Filosofía y Letras llevo un seminario desde hace 8 años. Este seminario se llama Seminario de Tecnologías Filosóficas. Lo que buscamos es vincular la práctica tecnológica con la reflexión filosófica, ¿no? Es decir, no asumir ningún discurso establecido de las redes sociales o de lo tecnológico en general, sino meternos directamente a filosofía de la tecnología y desde ahí hacer experimentos digitales, ¿vale? Eso es un poco lo que hacemos. Este seminario nació de otro seminario que tiene 25 años, de la doctora Ana María Martínez de la Escalera, de ahí de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no?, que se llama Alteridades y Exclusiones. Entonces, ahí hay, digamos, vínculos con la retórica y el análisis del discurso. Entonces, digamos, para hacerlo muy rápido, este es mi espacio, ¿no?, que he trabajado. En algún momento mostraré ciertas cosas, ¿vale? Pero para presentarme estaría con esto. Muchas gracias, Francisco Barrón. Alejandro Villalobos, por favor. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación a la doctora Samad Aguilar y a la doctora Julieta Espinosa también. Actualmente soy director de una agencia de publicidad de Huella Única. Soy egresado de la licenciatura de diseño gráfico. Después de la licenciatura tengo especialidades en color. Actualmente soy consultor para Adobe, que hace Photoshop famosos, y para Canon, el fabricante de cámaras. Constantemente estamos dando workshops de todo tipo dentro de las universidades públicas, desde un poco lo que podemos compartir las carreras creativas con la filosofía. Va a sonar un poco chistoso, pero es el área de trabajo, ¿no? Aunque pareciera que estamos actualmente en la época de que todos son redes, todo es digital, y necesitamos mucho de eso, ¿no? Que consumimos, todo el ser humano hoy por hoy consume, no sé, cantidades industriales de contenido visual y gráfico, pero lo que compartimos es que muchas veces los egresados de la carrera no saben bien, si bien tienen trabajo, pero bien no saben cómo buscar o salir del esquema establecido tanto de una agencia como de lograr ser, por ejemplo, empresarios o concebir la publicidad de otra forma. Y entonces, una de las conferencias que tengo éxito es cómo ser diseñador gráfico y no morir en la pobreza. ¿Me explico?
Entonces, desde ahí abordamos desde el punto de vista del diseñador gráfico, del fotógrafo, de los creativos en general, pero también desde el punto de vista de los clientes y tratamos como de enseñarles dónde y cómo, ¿no? Y es abrir un poco la posibilidad, que es lo que creo que compartimos un poco con filosofía, que tenemos el contenido, ¿no? La educación, todo, pero no sabemos muy bien cómo hacerlo comercial, cómo vender eso, ¿me explico? Y eso soy. Muchas gracias, Alejandro Villalobos. Doctora Aguilar, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, la propuesta de nuestro nuevo plan de estudios de filosofía, por ejemplo, es que los estudiantes entren en contacto con espacios como el periodismo, trabajo cultural de debate, coordinación de consultas, por ejemplo, es el objetivo incluso de nuestro mapa curricular. ¿Qué dirían ustedes al respecto a partir de su perspectiva? Alejandro, si quieres ahora comenzar, si quieres vamos así, una y una, ¿vale? Ok. ¿Me repites la pregunta, doctora, por favor? Claro que sí. Decía yo que en nuestro nuevo plan de estudios se hizo una reestructuración y está abocado incluso en el mapa curricular, es decir, nuestras materias están enfocadas a que los estudiantes puedan entrar en contacto con espacios como el periodismo, el trabajo cultural de debate, la coordinación de consultas. Incluso estábamos pensando justo, ¿no?, en la creación de contenidos digitales, de creación de contenidos. ¿Qué dirían ustedes al respecto desde esta perspectiva? Que necesitamos mucho. Hoy por hoy somos una agencia de publicidad, pero hay otra especialidad que se llama agencias de contenido, agencias digitales. Y esas agencias, hay muchísimas en México, ¿no? Hay en exceso, pero yo tengo una fuerte crítica ante ellas porque todo lo resuelven de la manera más simple, ¿no? Los contenidos son obvios, son simplistas, carecen como de fondo. Y ahí es donde me parece que necesitaríamos una persona que sería muy útil, una persona de fondo atrás, ¿no? Como para, desde la concepción de las ideas, desde cómo, si bien una agencia va a responder a un sentido comercial, ya sea que trabaje con una marca o que trabaje con centros comerciales o que trabaje con algo, pero que el inicio venga de otro lugar, ¿me explico? Y no de las cosas tan cotidianas y de unos clichés tan básicos que muchas veces ni siquiera son nuestros, son de otros países, ¿no? Entonces yo creo que hay una gran oportunidad, como lo hemos platicado, ¿no?, con la doctora Aguilar, de incorporar, pero creo que nada más hay que decirle, hay que abrir esos espacios y decirle a esas carreras, ¿sabes qué? O sea, si bien hay estas oportunidades, las normales o tradicionales, pero también hay otras. ¿Me explico? Ya. Gracias, Alejandro. Francisco. En verdad, esta pregunta me ha obsesionado, aunque parece que no, me ha obsesionado por mucho tiempo, ¿no? La Facultad de Filosofía y Letras voy a hablar como filósofo y como profesor de filosofía y como un filósofo que ha incursionado en la cuestión digital, ¿no? Desde lo teórico, ¿no? Pero también desde, digamos, labores que tienen que ver con la educación, pero no solamente con la educación, sino con el desarrollo, ¿vale? El desarrollo web y la planeación de proyectos, ¿no? Esta pregunta me obsesiona, es decir, la Facultad de Filosofía y Letras somos mucho más cerrados en términos de tradición que otras instituciones, o sea, es decir, en la Facultad de Filosofía y Letras se defiende, somos muy conservadores, o sea, conservadores en el sentido no propiamente político, porque ese es otro problema, sino en términos como de conservar una tradición que viene de Caso, ¿no? De los padres fundadores de la Escuela Nacional de Altos Estudios, ¿no? La facultad se mueve muy lentamente hacia, por ejemplo, perfiles diferentes de egresados, ¿no? Vamos, es decir, las clases son muy tradicionales, son magistrales, ¿no? Hay poca apertura a laboratorios filosóficos, a la introducción con
con otras disciplinas, ¿verdad? Eso se hace en investigación. En la licenciatura y en la maestría somos muy tradicionales, incluso eso lo vendemos, y creo que hay una razón por eso, ¿vale? O sea, hay una razón por eso, de eso, pero una de las dificultades es que, lo voy a decir así, se forman perfiles de investigadores, o sea, y en relación con esto hay un problema mayor, o sea, vamos, yo entré a la facultad a dar clases hace 11 años, ¿sí? Hace 11 años, soy profesor de asignatura todavía, lo que eso implica, ¿no? Y, digamos, desde los primeros años que yo empecé a dar clase de enseñanza de la filosofía, ¿sí? Y las clases metodológicas, o sea, es decir, todas aquellas clases que están vinculados supuestamente al mercado laboral del licenciado, ¿no? O sea, vale, o sea, formar al estudiante para que tenga habilidades de investigación, pero al mismo tiempo de redacción, ¿no? Al mismo tiempo de aparato crítico, o sea, pero hay una materia que se llama enseñanza de la filosofía. Si tú revisas sí, supongo que lo hicieron, ¿no? Revisan el mapa curricular, ¿no? Las clases, no hay otra asignatura que esté vinculado al mercado laboral, más que la enseñanza de la filosofía. Es decir, pero esto uno podría empezar a investigar, que fue lo que yo hice. Estos 11 años, eso es lo que he estado haciendo, tratando de hacer una genealogía de cómo en la Facultad de Filosofía y Letras llegamos a ser lo que somos. Vale, entonces, lo que pasó o lo que terminó pasando es que descubrí, de alguna manera, que la facultad de la Escuela Nacional de Altos Estudios y después la facultad estaba construida para que los egresados tuvieran dos perfiles básicos, ¿no? O sea, a principios del 20, ¿no? El profesor básicamente de media superior, es decir, la facultad funcionaba también como una normal, o sea, tenía el perfil de una normal, y por otro lado, ¿no? Como mandos medios, o sea, en términos de instituciones burócratas, ¿sí? O sea, muchos de los filósofos principales estaban en pues eso, ¿no? O sea, como funcionarios públicos de medio alto nivel, ¿sí? Burócratas. Burócratas, pero burócratas no el que te recibe en la oficina, sino el que entre el secretario para arriba, ¿no? O sea, eso es un poco la idea, ¿no? Entonces, la facultad tenía ese perfil, ¿no? Y entonces los planes de estudio estaban adecuados para eso. Ok, conforme fue pasando el tiempo, los estudios y las necesidades de la facultad hicieron que estos dos, vamos, hay muchas cuestiones políticas ahí, cambios institucionales, estas dos figuras se empiezan a desvanecer, ¿sí? Y entonces lo que empieza a aparecer es el filósofo académico, o sea, es decir, el investigador. Y eso más o menos empieza cuando aparece la facultad la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en Ciudad Universitaria, ¿no? Ahí y están los filósofos como Gauss, Nicole, ¿no? Estos grandes paters, ¿no? Estos grandes padres, pero empiezan a academizar la facultad, ¿no? Y entonces hay una discusión si tenemos que vincularnos tanto con el mercado laboral como con otras instancias culturales, o sea, otras instancias, ¿vale? Entonces, ahí el asunto es que cuando empezó la facultad, básicamente eran 40 alumnos, ¿sí? O sea, tienes 40 alumnos, entonces obviamente puedes encontrar posiciones dentro de universidades que se van creando en ese momento. Ok, pero cuando empiezan los 90, los años 2000, y tienes este perfil de investigador, vamos, como profesor de primer semestre, a veces llegan grupos de 50, 60 alumnos y tienes 4 grupos en el año, ¿no? Entonces tienes entre 240, 200 alumnos, ¿no? Que dices, bueno, ¿dónde voy a meter 240 y 200 filósofos? Sí, o sea, es un gran potencial. O sea, si uno lo piensa, es un gran potencial. Pero, ¿cómo la institución se va a articular a otras instancias? ¿Sí? Laborales, ¿sí? Ahí, vamos. Y lo único que tienen para ser formados es enseñanza de la filosofía. ¿Sí? Ok, hay un texto de José Ignacio Palencia, es otra cosa que
que he estado rastreando cómo los filósofos mexicanos, las filósofas y los filósofos mexicanos han discutido la enseñanza de la filosofía y, por lo tanto, cómo se articulan, ¿no? Hay un texto del 79, déjenme ver la referencia bien, del 81, de José Ignacio Palencia, que se llama Sentido y Enseñanza de la Filosofía. En ese texto, Palencia es un marxista, está discutiendo el destino, ¿sí? Manifiesto de los egresados de la Facultad de Filosofía y Letras de la Filosofía, que básicamente es ser profesores, ¿sí? En el 81 está discutiéndolo, ¿no? Y dice, son profesores que van a generar profesores, que van a generar profesores, que van a generar profesores, ¿de qué? De filosofía, ¿sí? Entonces, entonces se pregunta, ok, pero nosotros ya somos muy académicos, o sea, tenemos muchas más potencialidades que, ¿no? Muchas capacidades. ¿Dónde nos vamos a meter? ¿Sí? Vamos, eso es una pregunta marxista, obviamente política. ¿Cómo se articula esta práctica teórica con otro tipo de prácticas? ¿No? Ok, no se ha avanzado mucho. O sea, desde los 80, 90 no se ha avanzado mucho en la Facultad de Filosofía y Letras en términos del programa. Actualmente hay una modificación del programa buscando este tipo de cosas. Hay dos proyectos, yo veo dos proyectos en ciernes en la facultad, pero para allá voy un poco, ¿no? Es, por un lado, como internacionalizarnos, es decir, volvernos investigadores de alto nivel que se introduzcan a vamos a decirlo así, como a las grandes universidades y a los grandes programas a nivel mundial, ¿sí? Pero por otro lado está un proyecto de profesionalización, es decir, darle a los egresados muchas habilidades para que puedan ejercer en todos los espacios, es decir, como señalaban ustedes, periodismo, creación cultural, quien coordine proyectos multidisciplinarios, ¿no? Y entonces son como estos jaloneos en donde, de alguna manera, las humanidades, pero la filosofía del siglo XXI está como un poco en crisis buscando cómo se articula, ¿no? Otra forma que yo he encontrado, ¿no? de decirlo es que ha llegado un momento que la filosofía en México tiene que reformular sus alianzas, ¿no? Sus alianzas con el mercado, con las instituciones, con lo tecnológico, ¿sí? Es decir, ¿cómo se articula? Porque voy a decir un chisme, ¿no? Es decir, cuando Vasconcelos, Caso y todos ellos lograron colocar a la filosofía en México, ¿no? Y lograron hacer que se dieran clases de filosofía en el bachillerato, lograron muchas cosas, pero no hemos logrado salir de ahí. Es decir, los egresados, la mayoría de los egresados, da clase a nivel medio superior, ¿no? Y entonces es un momento de romperlo. Yo sí creo, ¿no? Creo que en eso lo compartimos. Es un momento de romper ese destino manifiesto, ¿sí? El camino que yo he elegido es hacer una genealogía de dónde están los espacios y empezar a rastrear gente. El año antepasado hice un coloquio que se llamaba Los Trabajos de la Filosofía, ¿no? Donde muchos colegas que están trabajando en muchos espacios, en empresas, en radio, ¿no? En programación, ¿no? Hay muchos filósofos haciendo muchas cosas porque, pues, digo, tienen un alto nivel conceptual, teórico, de formación, pero no hay puestos suficientes de investigadores, ¿sí? Entonces, pero tampoco quieren ir a la media superior, ¿sí? Porque ahí hay otro problema, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde pueden ejercer sus habilidades y sus competencias, ¿no? Que son muy altas, o sea, ¿no? A nivel internacional, en verdad, estamos muy bien formados, ¿no? Pero aquí no hay espacios donde, pues tienen que buscarse espacios y han encontrado, ¿no? En casas de cultura, ¿no? Yo revisando los datos de la UNAM, es cierto, o sea, los egresados de las licenciaturas en filosofía tienen trabajo, o sea, encuentran trabajo porque tienen muchas habilidades, muchas capacidades. Que encuentre trabajo en relación con su perfil específico es otra cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque tampoco las otras instituciones abren perfiles como, pues necesito un filósofo, ¿no? Necesito una filósofa que sepa hacer esto. Un poco como dice Alejandro, hay un
hay un espacio de oportunidad ahí, ¿no? No solamente en términos de creación de contenidos, me he peleado con mis colegas programadores y matemáticos y científicos diciendo, no, es que no solamente redactamos, ¿no? O sea, sí, no solamente redactamos bien y generamos ideas, sino que hay otras habilidades que tenemos, ¿no? Pero me gustaría pararme acá, ¿vale? Porque... Yo quisiera un poco complementar Sí. en cuanto a que también hay otros caminos, ¿no? Se habla mucho de cuáles son las oportunidades, las oportunidades de trabajo. Yo escucho mucho dónde se pueden emplear. Y a mí, perdón, me disculpo de antemano, soy una persona exageradamente práctica y objetiva. Entonces, creo que lo que también existe la posibilidad es, ¿por qué no darles un curso a los filósofos de ser ellos empresarios? ¿Me explico? De ser ellos. Yo constantemente, cada vez que explico parte de mi trabajo, es un poco, no sé cómo, al aire decir, bueno, ¿y tú qué haces? ¿Tú qué vendes? ¿Cómo llegas con los clientes? ¿No? Bueno, pues se me ocurren ideas, se me ocurren, no sé, todo, comerciales, fotografías, todo, las plasmo y luego hay que ir a venderlas, ¿me explico? O sea, vendo literalmente, se burlan de mí, pero vendo aire. O sea, vendo aire porque vendo una concepción. Claro, detrás de esto hay un portafolio, hay ¿no? una trayectoria, pero crear, ¿me explico? Y si no existen esos puestos de trabajo como tal, crearlos, ¿me explico? O sea, generar, o sea, que los filósofos se pongan de acuerdo, ahí tienen el primer trabajo los filósofos, y poner, tal vez diferentes negocios donde se aplique la filosofía, que es, pues, la verdad, desde mi punto de vista, muy socorrida, ¿no? Y muy necesaria. Alejandro, te voy a, digamos, está muy, muy interesante, ¿no? La discusión, lo que podemos hacer, porque, digamos, yo vengo de una, como dije, una institución bastante tradicional, ¿no? Y en el sentido bueno, ¿no? O sea, hay que salvaguardar una tradición filosófica occidental, ¿no? Con nombres y la rigurosidad del pensamiento. Entonces, si tú le dices a alguien de la Facultad de Filosofía y Letras, oye, te tienes que aprender a vender, o sea, es como, ¿cómo? O sea, esto no se vende, no es útil, o sea, hay, por eso decía, voy a tratar de elaborar, que hay que ver cómo el filósofo o la filósofa está estructurada en relación con otras instancias, ¿no? Sí, los filósofos hemos sobrevivido todo el siglo XX, porque lo hicimos, dando clasecitas. O sea, sí, eso hemos hecho, o sea. ¿Y eso no es venderse? No, porque, a ver, espérame, es que ahí hay un punto. Quienes nos vendieron, lo voy a decir así, quienes nos vendieron fue Caso, ¿no? Fueron como los padres Caso, Vasconcelos, Ezequiel Chávez, Gabino Barreda, que no eran propiamente filósofos, eran políticos con interés filosófico. Ellos vendieron la idea de que la filosofía podía servir para generar buenos ciudadanos en México. Por eso damos clases, ¿sí? Pero desde ese momento, y eso estoy de acuerdo contigo, desde ese momento como que en México no se buscó unas alternativas distintas para articular la práctica filosófica con otras instancias, que es un poco lo que llamas vender. Es decir, a ver, mira, yo tengo esas habilidades, pero en esta práctica puedo hacer estas cosas, ¿sí? Porque es muy complicado, porque pensamos que solamente podemos transmitir filosofía y la transmisión de la filosofía es valiosa por sí misma, ¿sí? No pensamos que podamos, con eso que sabemos, hacer otro tipo de prácticas y otro tipo de cuestiones. Pero esto tiene que ver con la idea que tenemos de filosofía y cómo, ¿no? Se vincula con otras instancias. Solamente para decirte, los colegas que sí creen que la filosofía se puede articular con otras instancias son los políticos, o sea, son la filosofía política, ¿sí? Los que hacen militancia y los que creen que pueden modificar, ¿no? el Estado y pueden modificar las instituciones con una práctica, pero ellos creen que eso es una superación de la filosofía. Vamos, es
son discursos que usamos los filósofos para valorarnos y para decir lo que hacemos y lo que podemos hacer. ¿Sí? El problema de eso es que si vamos con ese argumento, entonces las únicas personas que pudieran estudiar filosofía es aquellas personas que tienen la vida resuelta, que tienen un sustento y todo resuelto. Y entonces, pues ahí, o sea, si el campo de la filosofía ya estaba de por sí reducido, pues ahora, ¿no? Y si Eso es vamos un poco... a universidades públicas, no, bueno, o sea, va a haber un alumno y eso tal vez, me parece que una de las respuestas Ese es que el debemos... punto. Una universidad debe de decir así concretamente, ¿no? La primera pregunta es que yo me la hice y creo que todo el mundo la hace, ¿no? Voy a estudiar porque tengo cierta vocación, tengo cierto interés en cualquier carrera, ¿no? Yo creo que ese es un punto de la filosofía, que nada más ven filosofía. Pero las preguntas en general, cuando alguien empieza a estudiar la carrera, son muy básicas y son simples y hay que responder primero esas para luego responder las complejas, ¿no? La primera pregunta que yo me hice, ¿no? Y yo en mi carrera fui, creo que la primera, segunda generación, ¿no? Pero la primera pregunta que te haces es, ok, voy a chutarme lo que sea, ¿no? 4 años y luego especialidad de color, sí, pero la primera pregunta, porque yo no tenía la vida resuelta, es ¿de qué voy a vivir? ¿No? Y si bien lo que hace conflicto es la palabra vender, bueno, vamos a quitar la palabra vender, ¿y de dónde saco mi valor? ¿Me explico? Porque, Ese es el punto. porque me parece muy valioso lo que hacen los filósofos. El punto de vista que tienen es completamente diferente a todo el resto. ¿Me explico? Mira, y ahí está el punto. Si tú le preguntas a un filósofo o a gente, ¿no? Oye, ¿cuál es el valor de la filosofía? O sea, ¿para qué sirve? ¿No? O sea, por eso te digo, o sea, yo haciendo estos análisis y, bueno, pues, obviamente yo tengo un colega muy bueno que tiene más o menos las mismas ideas que tú, es decir, un filósofo empresario, ¿no? Sí. Y está bien, o sea, en verdad los argumenta muy bien, ¿no? Porque aparte es alumno de este filósofo Palencia, que te digo que es marxista, ¿no? Y es bastante interesante sus argumentos. Pero la única justificación de la práctica filosófica en términos sociales, es decir, la utilidad del filósofo en México que yo he encontrado, hecho por filósofos, es la que te acabo de decir, es generar, ¿no? Generar buenos ciudadanos. Está increíble. Generemos buenos ciudadanos, pero la gente que genera buenos ciudadanos tiene que comer, pero el tiene espacio, que pagar renta y tiene que, ¿sabes? Exacto. El espacio donde se hace es la escuela. O sea, la escuela es la institución filosófica en México por excelencia. O sea, si tú dices, mira, es que puedes generar buenos ciudadanos desde páginas web, o sea, ¿no? Dices, a ver, espérame, no, para un filósofo es como, espérame, ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿no? Ahí yo creo que hay que pensar, ¿no? Esa es otra idea, hay que pensar perfectamente lo que podemos hacer los filósofos y cómo se puede articular con otras instancias, claro, ¿no? Y creo que ahí se puede avanzar desde mi punto de vista, porque si no, pasa lo que dices. ¿Quién termina siendo, pues digamos, en estos puestos de investigación, en estos puestos, ¿no? Que son reducidos, pues quien tenía de alguna manera la vida resuelta, o sea, desde antes. claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú te fijas el perfil de quien da clases a nivel superior y quien da clases a medio superior, hay un perfil ahí muy diferente en términos socioeconómicos, ¿no? En filosofía. Y esto hay que discutirse, ¿no? Esto hay que discutirse, porque, de nuevo, lo vuelvo a decir, la Facultad de Filosofía y Letras, que es lo que yo conozco, ¿no? Su primer, digamos, en los 50, pero antes, desde los 30, era una facultad de 40 personas. O sea, y ahora, vamos, la facultad, a ver, la Facultad de Filosofía y Letras, desde los 50 está pensada para 800 personas. Ahorita en la facultad, no estamos ahí, pues, pero cuando íbamos, había 15,000. ¿Sí? Claro. Y tú ves los textos didácticos de Gauss y de ellos, de Graciela Hierro, ¿no? Salmerón, están pensando la didáctica para 8 personas en su grupo máximo. ¿Sí? Y yo tengo 60 personas. O sea, hay una masificación de la filosofía que exige pensar esto que estás diciendo. ¿Cómo venderse? O sea, ¿cómo articularse con el mercado laboral? ¿Qué habilidades le damos a 60 para que vayan a hacer filosofía en lo que puedan hacer o lo que la institución pueda articularse, ¿no? Por ejemplo, este amigo que te digo dice, a ver,
mira, yo tengo aquí 40 individuos que saben escribir muy bien, ¿no? Y el gobierno tiene becas, ¿no? O necesita en sus instituciones gente que redacte bien. Digo, pues entonces hago un vínculo de mi institución con esa de la universidad, con esa institución gubernamental. Le digo, mira, te mando estos, ¿no? Para que te redacten bien, ¿no? Y entonces, pues ya metiste se quedan 2 o 3 trabajando, pues ya, o sea, como institución ya hiciste la chamba, ¿eh? Pero va por estas ideas mismas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el diálogo tiene que ser ida y vuelta, ¿no? De nuestra tradición conceptual y desde, ¿no? Como la posibilidad de la apertura. Yo lo único que veo es que el principio de la escuela de filosofía, como tú lo mencionas, era bueno en algunos años. El problema es que en la actualidad no resuelve. O sea, si hoy por hoy hubieran 15,000 plazas de investigación con SNI, Juárez, ¿me explico? Entonces, bueno, existe el campo, entonces no hay problema, no hay crisis. El problema es que las plazas son muy reducidas en este país. Entonces, si tú estás generando, y la única opción que das es la educación, pues sí, entonces es complicado, ¿no? Sí, es complicadísimo, ¿no? Pero no sé si nos quieren hacer otra pregunta y seguimos, porque... Escuchándolos, doctor Barrón, déjeme decirle, en el país llamado México existe una licenciatura que ya dejó de tener esa mentalidad de Gabino Barreda, Antonio Caso, Fernando Salmerón, ya no. En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos estamos ofreciendo otra manera de pensar la filosofía. Y bueno, estamos, si lo que se está discutiendo aquí es cierto, estamos yendo más rápido que en la Universidad Nacional del país llamado México. Y eso para todos nuestros escuchas es una buena noticia. Pero cierro el paréntesis, para ustedes que han recorrido sus profesiones desde con las tecnologías, porque conocen el campo. No cualquiera que estudia filosofía además conoce tecnologías, como es el caso del doctor Barrón, y no cualquiera que hace diseño, que vende aire, como dice Alex Villalobos, acepta estar con nosotros en estas discusiones. Una pregunta, un símil, ¿cómo leerían ustedes, cómo discutirían ustedes este símil en términos de disciplinas? La medicina, la enseñanza de la medicina, por supuesto que contempla anatomía, fisiología, sistemas internos del cuerpo, pero la enseñanza de la filosofía en 2021 exige el uso de las tecnologías. Porque, o sea, estas vacunas para el COVID son producto de altas tecnologías, de biotecnología, etc. En este sentido, yo preguntaría si no podríamos asumir que la filosofía, por muy conservadora que quiera seguir, por muy apreciado que se tenga el plan de estudios que deriva de las lecciones de la historia de la filosofía de Hegel, es decir, de la primera mitad del siglo XIX, por muy apreciado que sea eso, ¿no sería importante decir ya no, por una razón sencilla? Estamos en 2021, nada más por eso. Y eso por un lado. Y por el otro, yo le preguntaría a Alex Villalobos si como conocedor, como experto de estos contenidos, esta divulgación de contenidos, si nos pudiera dar un panorama de esos espacios en donde
no hay, decías tú, Alex, no tiene fondo eso que se está diciendo, no es sólido. ¿Dónde estarían esos espacios? ¿Cuáles serían esos espacios? Uno que he estado trabajando y lo he platicado mucho con la doctora Aguilar es eso, la primera cosa, porque a mí me gusta como siempre que abordo una problemática, sea cual sea, tratar de no solamente analizarla, criticarla, verla y todo, sino me gusta como me disculpé al principio, soy una persona tremendamente práctica, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Y una de las cosas que hemos encontrado es una agencia de contenidos, porque las marcas, llámese quien sea, ¿no? Cualquier marca, que es una gran ventaja, necesitan una mayor cantidad de contenido que hace 10 años, pero estamos hablando de un 1000% más. Es alucinante ver los números, ¿no? Antes decíamos, inclusive estudiar publicidad y el concepto de agencia de publicidad en estos últimos 10 años es otro. Una agencia de publicidad hacemos otras cosas de lo que hacíamos hace 10 años, ¿no? Entonces, la cantidad de generación de contenido ha aumentado más de un 1000%. Y ahí es donde creo que las agencias que están haciendo este trabajo para las marcas, para, no sé, para toda la industria privada, carecen de fondo. Me explico, de una idea sólida, de un concepto que me parece, he estado muy cercano a la filosofía en estos últimos 5 años, que me parece que ahí sería un buen inicio. ¿Me explico? Tienen toda la formación, todos los conceptos, todo el pensamiento, el tipo de pensamiento, como para estar dentro de aquí en las agencias de publicidad, hacemos una lluvia de ideas, ¿no? Y me parecería envidiable tener filósofos, ¿me explico? O sea, que hagamos esto. Claro, es importante decirlo, no solamente ellos, ¿no? Porque así como veo un gran potencial en generación de contenido, también una parte, y perdónenme filósofos, que veo que se le resta un poco al mensaje, que es extremadamente importante, la forma. La forma. Y la forma tiene mucha importancia. Casi yo diría como un 50 y 50, ¿no? Y cada vez que hablamos con personas intelectuales, siempre dicen, es que es el 99%, ¿no? El concepto, la idea, ¿no? Y lo demás no importa. Y ahí es donde yo tengo mi tema. Sí importa. Porque si nos queremos acercar a una población, a un público más abierto, de los cuales somos filósofos, lo que sea, pues la única forma de acercarnos es que, ¿no? La forma también vaya acompañada, o sea, que sea un gran mensaje con una gran forma. Y ahí es donde creo que se puede muy bien complementar toda la parte de una agencia junto con diseñadores gráficos, fotógrafos, toda la idea, pero con un concepto, o sea, ser parte de un equipo, básicamente. Muchas gracias, Alejandro. Creo que compartimos en el centro, ¿no? Como que estamos de acuerdo en el problema, ¿no? Pero obviamente yo he trabajado desde como la genealogía, ¿no? De las prácticas filosóficas, del ejercicio de la filosofía, ¿no? En México y en la facultad, ¿no? Es cierto, de principio a la doctora Espinosa, sí conozco un poco por la doctora Aguilar, ¿no? La propuesta a mí me parece muy innovadora, ¿no? Muy como arriesgada también, ¿no? Es decir, como, bueno, pues vamos, ¿no? Vamos a hacerlo y vamos a romper ciertas cosas ahí que no logramos hacer, ¿no? Y que directamente están mal, ¿no? Con la filosofía en México, ¿no? Creo que eso es muy valioso y valiente, ¿no? En ese sentido. Me gustaría presentar algo muy rápido para solamente díganme si ya se está viendo. Ya. Ok. Este es el seminario que yo coordino, ¿no? Le digo que tiene como 8 años ya, ¿no? Y nos dedicamos a eso, ¿no? A hacer una articulación entre la filosofía y las tecnologías, ¿no? Las tecnologías de principio digitales, pero se abre a la filosofía y la tecnología, ¿no? Es un poco
un poco vinculado. Entonces, lo que comenzamos es a revisar, vamos, a concebir la filosofía para hacer esto que estamos discutiendo aquí. Lo que pensamos es, bueno, lo que comenzamos a hacer es pensar a la filosofía como una práctica tecnológica, algo que los grandes filósofos estarían absolutamente enojados por eso, ¿no? Si uno revisa las caracterizaciones de la filosofía en Heidegger, ¿no? En Platón, o sea, en los grandes figuras que leemos y que está bien que las leamos, ellos tienen reticencias a pensar el ejercicio de la filosofía como una técnica, una práctica, un oficio, ¿no? Y una tecnología, ¿no? Hay filósofos que sí se arriesgan a esto, ¿no? Como los sofistas, ¿no? Stigler, ¿no? Que piensan la práctica filosófica como eso, como una tecnología entre otras, ¿no? ¿Por qué lo pensábamos así? ¿No? Por un lado, para hacer experimentos con tecnología digital, pero también por otro lado, para esto exactamente que estamos discutiendo, ¿no? ¿Cómo articular la práctica filosófica con otras prácticas? ¿Y cuáles los efectos de nuestras habilidades en otras instituciones? ¿No? Eso es un poco la idea, y lo que estamos haciendo ahorita es hacer análisis digitales, ¿no? Aquí mi colega Marco Antonio Godínez, que es filósofo, pero es programador, ¿no? Y desarrollador web, es quien se avienta el código, pero estamos revisando las tesis de la Dirección General de Bibliotecas del 1928 a 2017, para revisar estas tendencias, ¿no? Estas tendencias, solamente para mostrarles algo muy rápido, ¿no? Tenemos de 1928, donde no hay casi nada, y va subiendo la producción de egresados, ¿no? De filosofía, y se dispara después del año 2000, ¿sí? El año que más, por lo menos, tenemos registro es 2015, con casi 200 filósofos egresados en ese año, ¿no? Pero bueno, estamos tratando de desarrollar más cosas, ¿no? Como estas cosas, es decir, los asesores con los temas, ¿no? Entonces, estamos haciendo este tipo de investigación, ¿no? Y esto implica que es un dato, que es una visualización. Pero por otro lado, vinculado a la creación de contenidos y qué puede hacer un filósofo fuera de la figura del docente y del docente de educación media superior. Como ya les he dicho en la Subsecretaría de Educación Media Superior, ¿no? Yo coordiné un proyecto nacional, ¿no? De plataformas digitales de acompañamiento a profesores de bachillerato, ¿no? Que iban a impartir filosofía. Son 3 plataformas: ética, lógica y temas de filosofía. Y aquí lo que necesitábamos era filósofos y filósofas que fueran bastante flexibles con su idea de la filosofía, ¿no? Aunque había asesores o sea, filósofos que eran muy reacios teóricamente, pero que trataban de hacer como abrir su práctica para apoyar a los profesores de bachillerato. Básicamente lo que hacíamos era aportar metodologías, actividades, materiales, para que los profesores dieran una mejor clase de bachillerato. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Y es un problema grave que tiene el sistema, ¿no? El sistema educativo mexicano a nivel bachillerato. Voy a dejar de compartir para hablarlo. Yo sé que nuestro destino es ser profesores de bachillerato, ¿vale? O sea, el destino manifiesto. Pero eso no es tan cierto. El sistema de educación media superior, ¿no? O sea, lo voy a decir así, ¿no? En el bachillerato tecnológico, que es lo que yo conocía en ese momento, ahora conozco los otros también, de 100 profesores que iban a impartir filosofía, solamente 12 estaban preparados como filósofos, ¿sí? Los otros 88, ¿de dónde salían? ¿Sí? Pues eran abogados, eran profesores que tenían muchos años ahí, que cubrían el perfil, ¿no? Pero ellos no tienen formación en filosofía. Ok, ¿cómo cubrimos a esos 88? ¿Sí? Ah, ok, ya sé, tengo una idea. Los metemos todos a la maestría en filosofía de la UAM. No, pues no, imagínense por qué, ¿vale? O sea, por lo menos
¿no? De lógica eran 3,600. ¿Qué institución superior aguantaría 3,600 filósofos para ser formados? ¿Sí? Y luego formarlos específicamente para la didáctica de media superior. ¿Sí? Eso es un problema mayor, eso es un problema muy grave, ¿no? Es decir, decimos, los filósofos estamos destinados a la media superior, pero ¿qué es lo que pasa? Los filósofos egresados de nuestras instituciones no quieren ir a la educación media superior. ¿Sí? No quieren, o sea, es decir, ya también se agotó, desde otra manera, para entenderlo, esta idea de todo el siglo XX. ¿Sí? Entonces, eso lo aprendimos en las plataformas, pero lo que hacíamos también es experimentos digitales. Hacíamos que el profesor fuera algo así como, no es propiamente un influencer, ¿no? Pero cumplía la función de, no era o sea, es que el filósofo ahí de asesor no era un asesor académico propiamente, ¿no? Era más bien alguien que dotaba de materiales y de herramientas, ¿no? Desde la disciplina a los profesores. ¿Sí? Toda la plataforma, que es básicamente una red social, ¿no? ¿no? Tiene la estructura de red social. Yo la planeé con mi colega, ¿no? Marco Antonio Godínez Bustos, ¿no? Para que los profesores de media superior pudieran vincularse con profesores de nivel superior, ¿sí? Y pudieran recibir cierto conocimiento que no tenían. ¿Sí? O sea, por otro lado, hay un gran problema en la transmisión de conocimientos de los profesores de filosofía, o vamos a decir, los filósofos de superior, los filósofos de media superior. Hay un abismo entre ellos. ¿Sí? Por eso nadie que haya terminado una licenciatura quiere ir a la media superior. ¿Por qué? No hay vida académica allí. ¿Sí? No hay vida académica que pueda ayudar al profesor de media superior a impartir, ¿no? Mejor su clase, ¿no? A vivir filosóficamente como profesionista, obviamente, ¿no? No hay esto, ¿sí? Que sí lo hay en superior. Entonces, por eso, voy a decirlo, bueno, mientras las instituciones de nivel superior se fueron academizando, ¿sí? Esto implicó que se fueron especializando, ¿sí? Pero el destino manifiesto cada vez era más odiable, ¿no? O sea, lo odiaban cada vez más. Y entonces los que terminaron dando filosofía a nivel medio superior fueron pues, incluso profesores de educación física, ¿sí? Que pues, tenían que cubrir el perfil. Entonces, mi labor de alguna manera, ¿no? En términos digitales, ha sido reducir la brecha entre los profesores de filosofía de superior, de inferior, de medio superior, con tecnologías digitales. ¿Sí? Eso es más o menos lo que yo he hecho. Y los asesores no son propiamente creadores de contenido, son básicamente didactas. ¿Sí? Son filósofos que están pensando la didáctica de la filosofía. ¿Sí? Era su labor. O sea, ¿cómo das clases de filosofía que no sea una clase de filosofía de nivel superior, ¿no? Con las técnicas de superior, ¿no? Con la mediación digital, ¿no? Para los de media superior, ¿no? Entonces, ahí solamente quiero señalar, hay otros espacios que se están inventando usando la tecnología digital, ¿sí? Si experimentamos con tecnología digital, creo que se puede solucionar, porque por lo menos si usamos a los filósofos o se usan los filósofos para crear contenido, está bien, pero sigue siendo la misma función de generar un artículo periodístico, ¿no? O sea, es el contenido, ¿sí? Y ahí, por eso pensábamos al filósofo, en el Seminario de Tecnologías Filosóficas, como una tecnología. O sea, ¿qué hace un ingeniero, no? Pues, ¿qué hace un filósofo? Esto y esto y esto, ¿sí? Entonces, ¿qué puede hacer? Pues mira, articularse de otra manera, ¿sí? Y generar nuevas dinámicas, un poco lo que dice Alejandro, generar nuevas dinámicas, nuevas estructuras, nuevas ideas, conceptos, como ese término, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Lo que yo he hecho. Por otro lado, yo sí creo que lo que está en crisis con las tecnologías digitales no es propiamente la filosofía ni las humanidades, sino las instituciones académicas universitarias, ¿sí? Que es donde los humanistas y los filósofos nos hemos resguardado y nos resguardamos todavía,
¿sí? Eso es lo que está cayendo la universidad. O supongo que Alejandro, ¿no? Conoce un esquema de educación que no es el universitario, ¿no? Y que requiere las tecnologías digitales, ¿no? Que está en el centro de las tecnologías digitales, la formación de cuadros, la formación de gente que no va a la universidad, ¿sí? Y los humanistas y los filósofos nos anclamos en la universidad, ¿sí? Nos seguimos anclando, pero bueno. Muchas gracias, Francisco. Voy a hacer la tercera pregunta y va así. ¿Cuáles son los límites de los contenidos en las redes? Es decir, uno de los objetivos de la filosofía es la comprensión de lo que sucede, de lo que está sucediendo en el entorno de los individuos. Ello exige que se identifiquen los diferentes elementos que su conjunto, en su coexistencia, producen ciertos tipos de situaciones. ¿Cómo se lleva esto con las redes sociales? ¿Hasta dónde podría llegar un estudioso de filosofía en su incursión en las redes al exponer lo que encuentra en lo real? ¿Quién quiere empezar? Yo empiezo. Dependiendo en dónde se aloje este filósofo. Ejemplo, si se va a alojar en una agencia de medios y la agencia de medios está contratada, voy a hablar de una de las cuentas que llevamos, ¿no? Centros comerciales. ¿Qué libertades tiene? Bueno, pues las obvias, casi todas, y cuando digo casi me refiero a que hay una parte, ¿no?, del capitalismo, del consumismo, esa parte como que podría ser sensible porque quien está pagando todo, ¿no?, son los mismos centros comerciales que si bien ellos no son los que venden, pero hospedan a las marcas que son las que venden. Básicamente sería en ese aspecto para un filósofo, pero tienen un campo casi infinito, ¿me explico? De poder hablar de que tal vez si quieren hablar del consumismo, bueno, no atacarlo tan de frente, pero como hacer una reflexión, ¿me explico? No tan de frente, pero sí de ladito, ¿no? Para que te dejen como un poco, como siempre digo, el chicharito en la cabeza, que la gente se quede pensando y pensando y pensando, que creo que es lo que falta hoy por hoy, ¿no? Como que estamos en el nacimiento de las redes sociales versión 2.0, porque ya pasamos la etapa en la que, ¿no?, era Facebook, ¿no? Y el Facebook nos revolucionó la cabeza a todos, hasta nuestras tías, ¿no? Y en poder encontrar, y ya todo el mundo está en Facebook y ya todo el mundo entendemos que son redes sociales. Lo de menos es que sepamos, porque las redes sociales se han dividido para ciertos segmentos, ¿no? Segmentos y edades, y hasta profesiones. Hay unas redes que se usan para ciertas cosas, otras que la usan otro rubro, en fin, pero no vamos a meternos ahí. Pero creo que ya hemos pasado en la etapa de que las redes sociales nos avientan y nos avientan y nos avientan. Las marcas ya se dieron cuenta, ¿no?, que necesitan contenido, pero ya estamos pasando, yo creo que ya estamos ya en la colita de decir exceso de contenido, pero ya, aún como sociedad, porque siempre pienso que la sociedad va exageradamente tarde, pero inclusive la sociedad ya está un poco harta de este contenido tan barato, ¿no? Entonces yo creo que ya no soy el único que ya ha tenido estas pláticas de que ya hay que generar contenido de otro tipo, ¿me explico? El tipo que te quede una buena idea, ¿no? El tipo que te quede una concepción, algo durante todo el día y que te estés alimentando y que no solamente sean cosas tan baratas como lo que ves actualmente, ¿no? O sea, y además que son el 90% clichés que si los analizamos ni siquiera son de nuestra cultura, ¿no? Que es lo más insólito. Uno de los, y pareciera contradictorio, pero uno de los grandes logros que ha tenido las marcas, el capitalismo, es podernos homogenizar conceptos que deberían de ser tan individuales y tan diversos en toda la humanidad. Y eso me parece, me sigue pareciendo sorprendente, ¿no? O sea, palabras, no estoy hablando de todos en general, pero cuando se dice, no, fulanito es una persona exitosa, ¿no? ¿Qué es exitoso? ¿Qué es exitosa, no? Porque para mí podría ser una realización personal. La persona le gusta un instrumento, es buenísimo instrumento, la persona es pintor, pero generalmente como sociedad, ¿no?, se interpreta siempre lo mismo, ¿no? O sea, el tener cierto dinero, cierta posición económica, cierto nivel de vida, ¿sabes? Y eso es
eso ha sido un gran logro de que nos han vendido una película, pues un poco externamente, ¿no? Y creo que estos espacios donde ustedes van al revés, ¿no? Ustedes van de la crítica de adentro hacia afuera, pues es donde pueden dar, ¿sabes? Otro punto de vista que daría lo que hoy por hoy estoy llamando como las redes sociales versión 2.0, ¿no? Otro tipo de contenido, un aire refrescante de que lo leas y que no te sientas, ay, no sé, yo siempre que veo las redes sociales me siento, el sentimiento es como si me hubieran contado un chisme. Ese sentimiento de, ¿por qué me tendría que sentir así? No sé, como entre culpable, pero no lo sé, no lo sé. Y cuando uno lee un buen libro, un buen texto, uno se queda con un sabor de boca diferente. ¿Me explico? Creo que es una gran oportunidad para poder hacer unas redes sociales versión 2.0 con contenido, con contenido. Entonces yo pienso que, volviendo a la pregunta, puede tener, dependiendo de dónde trabaje el filósofo, y aún así podría ser una crítica no tan directa, un poco alterna. Gracias, Alex. Francisco. Muchas gracias, Alejandro. De nuevo, es decir, el problema es el mismo, ¿no? El que tenemos es exactamente el mismo, lo abordamos, ¿no? Desde nuestras especialidades, ¿no? De diferente manera en nuestra experiencia. Creo que ahondaré un poco en lo que decía, ¿no? Y que está articulado, ¿no? Estoy de acuerdo contigo que la dinámica de las redes sociales es la del chisme. O sea, y los filósofos conocemos eso como el rumor, ¿no? Es como cierta forma de logos, ¿no? Que se va corriendo, como la fama, ¿no? Funciona mucho así las redes sociales. Y aquí creo que los filósofos no, o sea, entiendo por qué le llamas contenido, ¿no? Pero um, creo que hay una noción de contenido que puede ser reductiva, ¿no? O sea, en términos de es decir, como aportar contenido sería como aportar un post bonito, ¿no? O sea, lo que publicas ahí, ¿no? El discurso que ayude y que lo lea alguien. Pero creo que la discusión con las redes sociales va más allá por cómo funcionan y qué es lo que nos hacen hacer, ¿sí? O sea, cómo están estructuradas, cómo conciben las subjetividades, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo muchos colegas que son marxistas, ¿no? Y que están contra, como tú dices, contra el gobierno, el capitalismo y postean cosas así, pero cuando postean de su vida personal, están usando la lógica de la red social. O sea, Claro. es maravilloso, o sea, son hipercríticos, ¿no? Pero ellos mismos venden su subjetividad como pues, Bill Gates o no sé, la porn star, o sea, la estrella porno o el influencer, o sea, Juanpa, ¿no? Como este influencer, ¿no? Usan esa misma lógica, pero dices, a ver, espérame, ¿no somos reflexivos los filósofos? ¿Qué es lo que pasa allí? ¿No? Es que, por un lado, hay una reticencia entre los filósofos sobre la tecnología, ¿no? Pero por otro lado, no la discutimos. O sea, no tratamos de pensar qué es lo que hace. ¿A qué me refiero? Normalmente los filósofos que entran a la discusión de las redes sociales empiezan a hablar de sesgos, ¿no? La cuestión de los sesgos. Entonces, Facebook es machista o es eurocéntrico o es para ricos, ¿no? Pero si tú ves la forma en cómo entran ciertas comunidades, por ejemplo, las comunidades de los memeros, ¿no? Los que hacen memes, ¿no? Facebook también lo utilizan los pueblos, es decir, en verdad, la sierra de Coahuila, ¿no? O Claro. en la de Puebla, ¿no? También entran y entonces presentan sus streamings de la fiesta patronal, ¿no? Y entonces ves ahí la fiesta patronal, ¿no? Y dices, a ver, espérame, o sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo lo pensamos? Según yo, los filósofos o las filósofas tendríamos que entrar pensando esas dinámicas, ¿sí? O sea, ¿cómo? Porque uno de los problemas que tenemos con la tecnología y con la tecnología digital es que la reducimos al aparato, ¿sí? Cuando lo que es toda una estructura de producción, es como la producción industrial, ¿no? La producción artesanal. Y ahora tenemos producción digital, ¿no? Pero esto implica la estructura como en la industrial, pues fábricas, ¿no? Las ciudades,
¿no? El proletario, o sea, es decir, tienes como una estructura completa, ¿no? Y con lo digital también tienes todo este tipo de nuevas figuras y nuevas articulaciones, ¿no? Que yo creo que eso nos falta mucho a los filósofos, porque la mayoría de los discursos filosóficos criticando las redes sociales son críticas del siglo XIX. O sea, usan un discurso del siglo XIX para criticarlo y utilizan la idea de la enajenación o sea, básicamente la idea de la enajenación y que nos deshumanizan las redes sociales, ¿no? O sea, y son colegas muy pensantes, o sea, ¿vale? Y están usando esos discursos, ¿sí? Yo, Francisco, siempre tengo una crítica hacia esa forma de crítica. Me parece muy bien. Yo soy una persona extremadamente crítica, extremadamente, pero siempre acabo con la pregunta de ¿y yo qué propongo? Es que va por ahí, o sea, es básicamente va por allí. Y lo que va por ahí es, ok, se puede hacer filosofía en redes sociales. O sea, ¿qué Sí. significa eso? Tendrías que poner posts, o sea, publicaciones muy teóricas, o tendrías que pensar nuevas dinámicas, ¿no? Por ejemplo, es que, a ver, ¿conocen el 17 estudios críticos? ¿Conocen escuela de psicoanálisis y teoría crítica? Es bastante... La de Meyer, la de Ajá, Benjamin la de Meyer. Benjamin Meyer. Sí, es muy buena de cierta manera, pero ellos tienen una oferta educativa teórica, ¿no? Donde yo ya di un curso ahí, donde quieren utilizar tecnología digital, pero lo que utilizan son blogs, ¿no? Entonces el intercambio es con grandes publicaciones, ¿no? Y dices, oye, pero ¿qué está pasando aquí, no? O sea, estamos utilizando la tecnología digital en toda su potencialidad, sabemos cómo funciona, o lo que está haciendo el filósofo es trasplantar lo que ya sabe, ¿no? A un espacio digital y entonces reduce sus potencialidades, ¿sí? Ok, para decirlo de otra manera, hay que conocer la potencialidad de la tecnología digital y la potencialidad del filósofo para modificar las dinámicas. Si no, no se va a poder. ¿Sí? Si no, vamos a seguir usando discursos del siglo XIX y diciendo que, por ejemplo, lo que hay que criticar de las redes sociales es que son grandes empresas transnacionales que nos están robando nuestros datos, ¿sí? Y que con esos datos nos perfilan y nos controlan, ¿sí? Que básicamente es el discurso de Marras, ¿no? De los filósofos, que eso impide, Alejandro, lo que tú estás señalando, ¿no? Que Es lo que es al vemos revés. positivamente. Si yo te dijera cómo piensan las marcas, piensan completamente al revés. Las agencias pensamos al revés. Nosotros pensamos al revés. Nosotros es, ¿cómo vamos a usar nosotros a las redes sociales para dar este mensaje? O para hasta las cosas más banales como para vender esto, para vender lo otro. Nosotros las usamos a ellas. La concepción es abismalmente contraria. ¿Me explico? Es contraria. Yo las voy a usar a ellas. Ok, pero eso es, vamos, o sea, están entrando a una relación con la red social de manera creativa y productiva, ¿no? Eso nos falta a los Es que así filósofos. tiene que ser el acercamiento de los filósofos, de las propuestas filosóficas. Es que si me ponen un texto con negro, con una tipografía blanca, toda aburrida, es que no la va a leer ni su tía, ¿me explico? O sea, tienen que tener, si bien como siempre digo, la idea, el fundamento debe de ser sólido, pero la forma también. Ok, pero ahí es porque los filósofos mexicanos, y no solamente los mexicanos, aunque Sí, hay grandes intentos, ¿no? sí. Eh, en Twitter, sobre todo, han encontrado espacios, ¿no? Reza Negarestani, ¿no? ¿Por Babette qué no? Babich, ¿no? Porque O sea, se alojan en Twitter porque Twitter no tiene forma. básicamente, Sí, y es bien interesante porque Twitter sí hay comités, hay un think tank, o sea, sí hay grandes teóricos, ¿no? Que yo estoy seguro que son filósofos algunos, y filósofas, es decir, que están diciendo, a ver, porque esto es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Las redes sociales es una versión muy simplona del espacio público. ¿Sí? Del gran concepto ese de político del siglo, ¿no? 19, 20, del espacio público,
¿no? Se ha discutido por allí, ¿no? Y es bien interesante que en ese espacio público no se escuche, no puedan entrar los filósofos. Cuando había periódicos y el espacio público era de los periódicos, ¿no? Ahí sí, ¿no? Escribíamos y, ¿no? Y hay grandes, grandes filósofos con grandes textos, ¿no? Solamente Kant, ¿no? La pregunta, ¿qué es la ilustración? ¿No? Respuesta a la pregunta, ¿qué es la ilustración? Es un artículo de periódico, ¿no? Es decir, ahí sí logramos encontrar, ¿vale? Las técnicas filosóficas se relacionan con las técnicas periodísticas, pero como tú dices, en Facebook, ¿no? Tienes un texto blanco con negro, así de, o sea, que te va a tomar 2 horas leer. Dices, no, pues ahí no. Pero es porque no hemos pensado cómo un filósofo puede entrar al espacio público y generar discusión en redes sociales. ¿Sí? Ok. Este es, vamos. Pero, de nuevo, yo sí creo que estamos en la apertura de que generen experimentos, ¿no? Filosóficos en las redes sociales. O sea, a ver, de nuevo, ¿qué hace Facebook? ¿Cómo funciona? ¿No? ¿Cómo lo utilizan las empresas? ¿Cómo utilizan los políticos? ¿Cómo lo utiliza, pues, en serio, la comunidad tojolabal de no sé qué pueblo? ¿No? A ver, esto lo utilizan así y generan estos efectos. Ok, los filósofos y las filósofas mexicanas, ¿cómo podríamos entrar? ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer? ¿Sí? Si queremos hacer la crítica o no sé, o divertirnos, no sé, o no tenemos que estar ahí, ¿no? Y entonces nos quedamos igual en la academia, ¿no? En Es la que tienen academia. que estar ahí, porque el momento que los saques a los filósofos de ahí, los estás sacando de un área laboral inmensa, ¿me explico? Yo creo que nada más, si he escuchado bien, la formación que llevan los filósofos es ser académico y la oferta académica no es tanta, pues entonces ¿dónde dejas a todos los demás? ¿Me explico? Sí, Entonces sí hacerlos, pero de hay de nuevo, todo. la formación que tenemos, y por eso está bien interesante la propuesta, ¿no? De la UAM, ¿no? La formación sigue siendo académica, por eso, ¿no? No podemos entrar a esos espacios, Sí ¿sí? pueden. Sí, pero tienes unas limitantes muy grandes. O sea, todos los filósofos y filósofas que, por ejemplo, como Zizek, solamente para ponerte, ¿no? Slavoj Zizek, es un gran, no sabes muy bien si es un divulgador, si es un escandaloso, si es un cómico, ¿no? Si es una caricatura de sí mismo. O sea, no sabes muy bien qué es. Está llevando la práctica de la ironía al máximo y entonces es el académico que no es académico, pero sí lo es, ¿no? Porque él está experimentando con su figura y su persona, ¿no? Para redes sociales. O sea, sí hay muchos experimentos y se pueden ir rastreando, ¿no? Para que seamos filósofos en redes sociales o tengamos trabajo también en redes sociales, ¿no? Ahí Claro. hay, bueno, pero bueno, no sé, ¿no? Se puede seguir charlando. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. No sé, doctora, ¿quiere leer la pregunta que nos llegó? Sí, por supuesto. Ah, es una pregunta de filosofía, pero es una pregunta ya de nuestro auditorio que siempre deben ustedes saber, le damos prioridad a esas expresiones porque nos interesa mucho el diálogo con nuestros estudiantes o la gente interesada en la filosofía. Yo me voy a atrever a extender la pregunta de Alejandro Fuentes. ¿Cómo ha cambiado la filosofía a través del último siglo? Y yo ampliaría la pregunta, ¿cómo ha cambiado la publicidad, el ejercicio de la publicidad en el último siglo? Que hace unos minutos Alex Villalobos lo anunció, pero no quería. Con esta pregunta ya tenemos el espacio. ¿Quién quiere empezar? Empieza Francisco, ya empecé lo pasado. Es una pregunta bien complicada, ¿no? O sea, en el último siglo, o sea, si me repite de nuevo la primera pregunta y luego cómo la
la articuló, estaría... ¿Cómo ha cambiado la filosofía a través del último siglo? Por lo menos en la UNAM, o sea, que es lo que yo conozco perfectamente, ¿no? Voy a decirlo así, los filósofos de la UNAM nos hemos buscado reproducir, ¿no? O sea, es decir, sí, mucho de principios del siglo XX fueron experimentos, o sea, experimentos de cómo metes a la filosofía, es decir, los filósofos no tenían institución, ¿no? O sea, no tenían una institución, ¿no? Y aparte, por otro lado, la filosofía mexicana de este siglo es muy, o sea, somos muy jóvenes, o sea, si tú ves la tradición alemana, la tradición francesa, la tradición inglesa, ¿no? La árabe, ¿no? O sea, son tradiciones muy viejas y entonces tienen instituciones de la Edad Media, ¿sí? Nosotros, para ser filósofos y filósofas, pues tenemos un siglo, a lo más un siglo, un cuarto, ¿no? Y entonces creo que los esfuerzos de, pues digamos, nuestros abuelitos filosóficos, ¿no? Como Vasconcelos, como todos ellos, era, pues, al menos mantenernos con vida, ¿no? Y tengo una tesis, ¿no? Que trato de elaborar, ¿no? En donde los filósofos mexicanos en todo el siglo XX, ¿no? Nos hemos dedicado a sobrevivir, ¿sí? O sea, para hacer una distinción que es cara a los filósofos entre sobrevivir y vivir bien, ¿no? O sea, sí, en serio, es una distinción muy cara, ¿no? Tiene mucha... Hemos logrado sobrevivir, ¿no? O sea, y los, digamos, y las grandes cabezas como Vasconcelos, perdón, como Sánchez Vázquez, ¿no? Como sea, trataban de crear instituciones para que más de nosotros nos pudiéramos reproducir, pero en serio, así, incluso biológicamente, ¿no? Era sobrevivir, ¿no? Y en México los filósofos han dado mucha lucha, las filósofas han dado mucha lucha para mantenerse con vida, ¿sí? Incluso aunque tengamos acuerdos, y esos son acuerdos y alianzas ¿sí? En lo callado con el PRI, ¿no? Y con otras instituciones, ¿no? Si rastrean ahí van a ver figuras, ¿no? Muy importantes vinculadas con partidos políticos y con instituciones estatales, ¿no? Y que son muy valiosas, pero todo el asunto es lograr mantenernos con vida. Según yo, ¿no? Por eso estamos discutiendo esto acá y por eso existe esta propuesta de la UAM, ya estamos un poco más grandecitos y como que ya podemos dar más pasos fuera de la institución académica que nos ha arropado, ¿sí? Entonces, por eso estamos discutiendo la tecnología digital, porque esa tecnología digital rompe la institución que estamos, ¿no? Pero al mismo tiempo nos está exigiendo también las condiciones sociopolíticas, ¿no? O sea, el país, el mercado, ¿no? Nos está pidiendo, ¿no? A ver, espérame, ya haz más cosas, ¿no? Ya tienes que hacer más cosas, aparte de ser maestro, que se reproduce más maestros, que reproduce más maestros de filosofía, ¿sí? Vamos, ya tienes un nivel muy alto, ya te puedes ir a discutir con los alemanes, con los franceses muy fácilmente, ¿no? Incluso en su lengua, ¿no? Pero también tienes que, pues eso, ¿no? Realizar tus habilidades, sus capacidades en otros espacios, sea en la red social, sea en casas culturales, ¿no? Ya hay otros, estamos formados. Entonces, por lo menos todo este siglo, ¿no? 20, los filósofos mexicanos hemos dedicado a sobrevivir, ¿no? Y creo que está bien, ¿no? Pero ya estamos, o sea, ya, ¿no? O sea, ya tenemos que alguien saque una fenomenología del espíritu mexicana, ¿no? O sea, es decir, a ese nivel conceptual, pero también el nivel de que haya injerencia y efectos filosóficos en lo político, en lo social, ¿no? En lo económico, ¿no? Creo que estamos bastante grandecitos. A nivel mundial, ha habido, como dijo la doctora Aguilar, como dijo Samadhi, otros intentos, ¿no? Los franceses tienen unas maestrías, unos doctorados maravillosos, ¿sí? Transdisciplinares, con laboratorios, ya no toman clases, ellos van a laboratorios, ¿no? O sea, y tienen diálogos con colegas de diferentes disciplinas y tienen un problema central, ¿no? O la mayoría de los proyectos en másters o
licenciaturas son para implementarlos en museos, implementarlos inmediatamente en empresas, ¿no? Los norteamericanos tienen muchos de este tipo de proyectos. Ok, una de las críticas puede decir, es que Platón nunca fue, no, o Sócrates nunca fue empresario, ¿no? Ok, pues no fue empresario ya, o sea, no sé qué te digo, ¿no? Pero Julian Offray de la Métrie sí, o Dolbach, ¿no? O hay otras figuras. Lo interesante es que no conocemos esas otras figuras. O sea, no conocemos otras figuras que sí estaban, eran cortesanos, ¿no? Eran, pues no sé, o sea, como Hume, ¿no? O como Dolbach, que pues era el que hacía los banquetes, ¿no? Era como el que hacía los banquetes para los príncipes, ¿no? O sea, no conocemos esas otras figuras de filósofos que están también en la tradición y que valdría la pena reactivarlas para esto, ¿no? De la Métrie era médico, ¿no? Y en la tradición filosófica mexicana igual tenemos muchas figuras que no son académicos y no son profesores de filosofía. No, y no solamente son, porque la otra versión es que solamente son revolucionarios, ¿no? O sea, no. O sea, que son empresarios, ¿no? Y que generan, ¿no? Así como si generan, ¿no? Si es esa expresión de redes, ¿no? Pero sí hay que conocer esas otras genealogías de la filosofía, ¿no? Esas otras historias. Por eso muchos filósofos del siglo XX, ¿no? De la escuela alemana, francesa, hay que hacer otras genealogías, otras historias de la filosofía, porque no nos bastamos con la del espíritu absoluto, ¿no? ¿Vale? Pero no sé. Gracias, doctor Barrón. Alex Villalobos. Bueno, haciendo un recuento muy rápido para no aburrirlos rápidamente de lo que ha pasado con las agencias de publicidad. Creo que la publicidad, no voy a ponerme el último siglo, ¿no? Pero de los últimos, no sé, de lo que 50 años para acá vamos a ponerlo, ¿no? Sería muy ambicioso decir el último siglo. Una de las características es que ahora es multiplataformas, ¿no? Antes la publicidad se concebía de manera complicada, pero en realidad, ahora en la era que vivimos, pues no lo era, ¿no? O sea, pensábamos que era muy compleja, pero en realidad no lo era tanto. Un ejemplo, la gente que producíamos un comercial, hacíamos un comercial, pero cuando se decía la palabra comercial o si yo iba a fotografiar un comercial, yo tenía en mente la televisión, ¿no? Y todos los parámetros de la televisión y bla, bla. Pero ahora no. Ahora cuando uno dice un comercial, bueno, ya es por default que va para las primeras preguntas, ¿para qué medios? Va para cine, va para tele, va para redes sociales. ¿Qué red social? Porque aparte de la parte creativa, ahora resulta que, un ejemplo tonto, la televisión tiene un formato horizontal e Instagram tiene un formato vertical. Pero el mismo día que tiramos el comercial tenemos que tirarlo y tenemos que estar pensando en la fotografía y decir, bueno, ¿cómo nos va a funcionar esto en vertical y en horizontal? Entonces, una de las características es la multiplataformas que existe hoy por hoy. Otro, que yo estoy muy a favor de los medios tradicionales. Antes la publicidad se dedicaba nada más a radio, televisión, revistas y periódicos, ¿no? Punto. Lo malo o la crítica hacia esos medios es que estaban muy controlados. Y para tener una televisora, ¿no? Sin meternos en la historia de qué pasó con Televisa, cómo se fundó, etcétera, etcétera. O sea, no podíamos abrir un canal de televisión, ¿no? La gente de a pie no podríamos abrir un canal de televisión. No podríamos abrir una banda, tener un espacio en la banda de radio para tener nuestra estación de radio. No se podía todo eso. Y hoy por hoy se puede, ¿no? O sea, yo estoy muy a favor de las redes sociales, es una relación entre amor y odio, pero una de las cosas que sí me gustan de las redes sociales es que le permitió a la mayoría de nosotros tener un espacio y ganarse una audiencia. ¿Me explico? Eso me parece súper interesante que existan redes sociales, de entre todas las variedades que existen en ellas, ¿no? Otra cosa que ha cambiado en las agencias de publicidad es que antes se estimaban resultados. Es decir, la televisión funciona por ratings, impactos, en fin, hay una manera de disque medirla, ¿me explico? Pero en realidad no teníamos el poder de medirlas ni tan exactamente ni en tiempo real. Y en la era en la que vivimos hoy por hoy, eso ha cambiado. Se mide exactamente
y de manera real, ¿no? No sé si conozcan la plataforma Cultura Colectiva. Es una plataforma extremadamente exitosa aquí en México, de unos chavos maravillosos, pero bueno, en fin, han tenido un éxito impresionante, pero lo que he tenido oportunidad de fotografiarlos y trabajar con ellos, lo que asusta es que cuando llegan a las oficinas tienen unos monitores de 60 pulgadas y en tiempo real están viendo todo lo que está pasando con todos sus posteos. En tiempo real están viendo todo, que sí, que no, y ellos mismos han desarrollado un software que detecta palabras que cuando un redactor redacta lo que sea, la nota, la crítica, lo que sea, lo mete en ese programa y más o menos calcula por la longitud, las palabras que ocupa, por los géneros, más o menos calcula los impactos que puede tener. Y es impresionante porque realmente es muy preciso, pero están viendo todas las estadísticas en tiempo real. Sí. Eso antes no existía, ¿no? Alejandro, desde la filosofía de la tecnología, ¿no? Alguien que ha tratado de discutir esto es, o sea, como para entrar a la charla y ver cómo se puede articular, ¿no? Es Jacques Derrida, ¿no? Y Bernard Stiegler. Tienen un texto que se llama Ecografías de la televisión, ¿no? Y lo que dicen, el concepto ¿no? que logran hacer entre los dos para esto que está señalando, o sea, el efecto de la tecnología digital. Ellos hablan de la televisión, pero están hablando en el cambio entre la televisión y lo digital, ¿no? Que es un poco lo que dices, ok, pues ahora todos podemos tener programas de radio, ¿no? Los podcasts, o sea, hay más podcasts que personas en el mundo, ¿no? O sea, ¿no? Todos hacen webinars, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se puede, ¿no? Es decir, se puede. La tecnología digital se puede, ¿no? O sea, ya, ¿no? Ellos utilizan el término artefactualidad, ¿no? Es la tecnología digital lo que te permite es crear la actualidad. O sea, esto que estás señalando, ¿no? Las mediciones en tiempo reales. Nosotros en las plataformas digitales de acompañamiento lo hacíamos. Un poco más rústicamente con Google Analytics, que lo has de conocer perfectamente, ¿no? Te permite, si no pagas y estas cosas, te permite cierto perfilado ¿no? de la gente. Y eso hacíamos. Y hacíamos programaciones en relación a eso, ¿no? Es decir, buscábamos crear la actualidad, ¿sí? Porque la tecnología digital lo permite. O sea, es decir, es una potencia tecnológica, ¿no? De creación de, pues, digamos, de relaciones, de discursos. Eso es lo que hacen los influencers o los trending topics, ¿no? O sea, se genera una dinámica y un discurso y unos tópicos de los que se va a hablar durante, pueden ser 10 minutos, 15 minutos, 2 semanas, ¿no? O sea, solamente para decirlos, ¿no? La técnica del presidente, ¿no? Andrés Manuel López Obrador es básicamente de redes sociales, ¿sí? O sea, ponerse en la mañana como influencer, claro, influye todo, ¿no? Influye todos los tópicos, ¿no? Y ya, ¿no? Y nomás hace campañas de retuiteo, o sea, de reposteo, ¿no? Y vas viendo cómo los discursos van apareciendo en Telegram, en WhatsApp, en TikTok, o sea, ¿sí? Y eso es lo que va logrando hacer y va acaparando, ¿no? El espacio de visibilidad, o sea, ¿no? Pero son esas técnicas son las que hay que pensar en conjunto, o sea hay que tener un filósofo, pues, porque también hay terminología conceptual que ayudaría, ¿no? Que ayudaría a, en este caso, una agencia de publicidad, ¿no? O sea, sí, es decir, mira, pues entonces cambiémosle, ¿no? Cambiémosle, ahora hagamos esto, experimentemos con esto, ¿no? Yo creo que eso podría ser buena mancuerna, ¿no? Claro. Y un poquito para acabar con la pregunta de qué es lo que ha cambiado en los últimos 50 años de las agencias de publicidad, aparte de algo que me gusta mucho son las tecnologías. Antes, la única manera de hacer un gran comercial era con cierto tipo de cámaras, con cierto tipo de micrófonos, con cierto tipo de... Y hoy por hoy la tecnología ha avanzado tanto que la verdad es que ya son mucho más accesibles, ¿no? O sea, ya no es
voy a poner varios ejemplos, ¿no? En el ramo de color había una cosa en los comerciales que después de que los fotografiamos, tenemos que pasar por un tratamiento de color que se llama colorización. El programa, que por Elite se llamaba DaVinci, pues el programa, nada más tener la estación, costaba $50,000, ¿no? Entonces, pues claro, los que usaban DaVinci, pues tenías que ser tocado por Dios o respaldado por una institución como una televisora fuerte o algo. Y eso ha cambiado, ¿no? Al grado de que el mismo ejemplo de DaVinci hoy por hoy es gratuito, ¿no? Tiene una versión gratuita con la misma capacidad del que el programa, el full, ¿me explico? Entonces, hoy por hoy ya está accesible a todos. Las cámaras han evolucionado. Es una gran época para vivirla, ¿no? Una gran era para vivirla para nosotros fotógrafos, porque a mí me tocó todavía tomar con rollo y revelar, y aunque todo el mundo dice, ay, qué padre, qué todo, pues eso lo dice la gente que lo ve de un punto de vista romántico y de hobby, ¿me explico? Pero la gente que realmente trabajábamos y vivíamos de eso, era terrible, ¿no? Era terrible terminar un shooting de algo para un cliente a las 11 de la noche y córrela a revelar, ¿no? O sea, era un dolor de cabeza. Entonces, benditas cámaras digitales. A mí siempre me preguntan, ¿cuál prefieres? ¿Digitales o de rollo? Yo siempre digo, ¿en qué prefieres? ¿Irte en un coche o en un burro? O sea, claro que tiene su romanticismo, irte a caballo, en burro, y tiene su romanticismo, pero prácticamente irte a Cuernavaca, pues no tiene el menor sentido irte en un caballo, ¿me explico? Es igual con las cámaras. Entonces, que haya la tecnología que puedes competir hoy por hoy al tú por tú con las marcas grandes, te lo digo porque lo hacemos. Yo tengo marcas pequeñititas y competimos al tú por tú con marcas que tienen 100 veces el presupuesto de nosotros. Porque si bien no voy a usar hablando de Canon, una ARRI, pero sí voy a usar una Red, o sí voy a usar una Canon, ¿no? Que bien colorizado, la gente normal no puede ver la diferencia, ¿no? Entonces eso está increíble, que hoy por hoy la misma tecnología nos permite a las marcas, jugar en un espacio más parejo, en un piso más parejo. Eso me parece increíble. Marcas pequeñas y marcas grandes, ahora sí estamos en el contenido, ¿no? Y la forma, podemos ya más o menos competir en el mismo suelo, y me parece maravilloso. Otra de las cosas que ha habido en la publicidad es el aprendizaje, ¿no? No solamente en la publicidad, en todo. Antes existían las estructuras tradicionales, las universidades, cursos, seminarios, y ahora no, uno puede estudiar en universidades, puedes comprar un curso en YouTube, o inclusive sin comprar el curso de YouTube. Lo que pasa es que yo siempre aconsejo comprar, no por el hecho de gastar, sino porque cuando tú compras un curso de lo que sea en YouTube o algo, tienen cierta estructura, ¿no? Entonces te va llevando paso 1, paso 2, paso 3. Lo malo de aprender cosas creativas, o no sé, tal vez cualquier área, en YouTube es que pues va así, ¿no? Entonces como que no tiene como una secuencia lógica, y a veces esa secuencia lógica vale la pena pagarla, ¿no? O sea, comprar un curso que hoy por hoy me parece insólito el precio que cuestan eso, ¿no? O sea, si yo veo, por ejemplo, lo que cuesta un curso en cualquiera de las plataformas de educación, llámale Creana o la otra, bueno, en fin, los cursos valen nada, ¿me explico? Y tú ves lo que vale una universidad privada, pues me parece irrisorio, ¿no? O sea, no, ni siquiera compiten, ¿no? Y es posible que una gente con cierta orientación, ¿no? Y cierto interés pueda estar como más o menos a la misma par. Entonces el aprendizaje ha sido otro. Y la última, para acabar la pregunta, es la exploración, que eso, de la publicidad a nivel mundial. Me explico. Antes, cuando éramos diseñadores o publicistas, yo tenía que pagar o meterme a ciertos programas raros o algo para ver el comercial que se hacía en Italia, ¿no? ¿Qué se estaba haciendo en Alemania? ¿Qué se estaba haciendo en Japón? Y hoy por hoy es maravilloso que cualquiera, viviendo bajo las circunstancias más adversas, ¿no? De familia, de locación, pueda ver lo que se hace a nivel mundial, ¿no? Y si dice, bueno, pues yo no sé qué se está haciendo ahorita, yo no sé qué está la tipografía, qué sí, qué no, los colores, esto, pues hoy por hoy con un internet se puede hacer, y eso me parece maravilloso, ¿no? Como que todas esas grandes que teníamos que no se podía, pues ahora estamos viendo que sí se puede, nada más ahora ¿no? Es cuestión de tener la fortuna de poder tener el tiempo, ¿no? Y las condiciones para poder más o menos sembrar qué hacer. Eso a grosso modo ha sido la publicidad en los últimos 50 años, creo. Gracias, Alex. Tenemos un comentario
de la misma persona en chat que pregunta si no es por la sociedad en la que se están jugando estas dudas, estas posturas conservadoras, estos titubeos frente a los cambios, porque alude en su comentario a la sociedad argentina, en donde hay participación de los filósofos en problemáticas sociales, y la sociedad argentina también tiene videos en YouTube de gente que habla de filosofía. Extendería, por supuesto, nuevamente la pregunta del chat a un poco si Alejandro nos puede hacer el mismo planteamiento en relación con contenidos, en relación con publicidad en otras latitudes. Si quieres, empieza. Vale, muchas gracias, Alejandro. Yo también vi ese comentario y no sé exactamente cómo contestar. O sea, me resulta muy complejo. O sea, me resulta muy, muy complejo, ¿no? O sea, otra de las cosas que medio he investigado, porque pues me lo tuve que enfrentar, es la filosofía de lo mexicano, ¿no? Esta reflexión que se hizo, pues como de los... Es que según a quien lea uno, ¿no? Empieza en una fecha, empieza en otra, ¿no? Entre los 20 y se va acabando en los 80, ¿no? Entre los 30 y los 80, ¿no? Y que tienes expositores como Sea, ¿no? Como Uranga, ¿no? Que es muy importante Uranga, aunque nadie... Bueno, sí hay alguien que lo está revalidando, un colega, ¿no? Y que trataban de pensar, no propiamente lo social, ¿no? Pero sí que, pues, digamos, las características de lo mexicano, ¿no? O sea, ¿qué es eso, no? Obviamente hay desviaciones incluso fascistas, ¿no? E incluso psicologizantes, ¿no? Pero lo interesante, ¿no? Digamos, se acabó en los 80 porque, pues como que era un agotamiento de la reflexión, es que dejó la posibilidad, ¿no? De hacer otro tipo de planteamientos, ¿no? O sea, y ahí uno puede una y otra vez pensar cómo se articula, ¿no? La filosofía con los mexicanos, o sea, ¿no? ¿Cuál es la función de la filosofía en relación con nuestra sociedad? Y en verdad, los mexicanos de gran masa, y eso lo podemos más o menos comprobar todo, saben de la filosofía básicamente por la educación media superior, o sea, por el bachillerato. Todos tomamos una clase o la odiábamos o nos fascinaba el profesor o lo odiábamos. O sea, la escuela es muy importante para los filósofos en México. Por eso sigue siendo, o seguía siendo hasta hace unos momentos, como nuestro destino, ¿sí? Manifiesto. Es decir, ¿dónde aprendías filosofía? No obviamente en el kinder, no obviamente, o sea, no ibas pues no sé, a la iglesia o al museo y te encontrabas un filósofo o una filósofa, ¿no? Siempre era en la escuela, ¿no? Y encontrabas a un señor o una señora, ¿no? Que te recetaba nombres de autores ahí raros, ¿no? Con su manual y te daba, ¿no? Y tú podías entrar y aburrirte, ¿no? Y pese a esa manera, a esa forma, los filósofos hemos sobrevivido, o por eso hemos sobrevivido, ¿no? Y lo interesante con el ejemplo de los argentinos es que ellos sí han trabajado mucho, ¿no? Didáctica de la filosofía, o sea, y divulgación de la filosofía, ¿no? La sociedad mexicana o las academias mexicanas apenas están empezando este camino, ¿no? O sea, como que empezamos tarde, porque nosotros de nuevo buscamos sobrevivir, buscamos fortalecernos académicamente, ese fue el camino que se eligió, ¿no? Y entonces la divulgación y la relación con otras instancias no son extrañas y ajenas, ¿sí? Por eso, pero los argentinos y los uruguayos también,
¿no? Los franceses tienen, pues tienen podcasts maravillosos, ¿no? En sus programas de televisión sobre filosofía, ¿no? Y hay muchos invitados y discuten, ¿no? Ya hay en la barra, ¿no? Televisiva y radio, ¿no? Y de radio, programas, y se habla, ¿no? En el espacio público, y se invita a un filósofo, ¿no? Yo les decía a mis alumnos, ok, cuando, para los que vivimos en la Ciudad de México, ¿no? Claudia Sheinbaum, al principio de la pandemia, dijo, pues vamos a hacer un equipo multidisciplinario para ver las medidas higiénicas y de contención por la pandemia, ¿no? Y entonces empezó a decir, no, pues un médico, ¿no? Un ingeniero, un abogado, ¿no? Para ver, pero nunca mencionó a los humanistas. Oye, ¿dónde estamos o qué? O sea, es porque no aparecemos, o sea, y el único lugar donde aparecemos es la escuela, ¿no? O sea, pues no sé si tenemos que experimentar un poco saliendo a redes sociales, y hay muchos colegas que lo han intentado y lo están intentando, ¿eh? Yo sigo a varios que lo hacen, ¿no? Uno de los primeros fue Priani, el doctor Ernesto Priani, con podcast, ¿no? Pero también hay colegas que quieren ser youtubers, ¿no? Y colegas que están intentando en TikTok, ¿vale? Pero incluso así no aparecemos. O sea, ¿por qué no aparecemos? Porque no hay un esfuerzo institucional, ¿sí? No hay un esfuerzo institucional de estructurar una vía donde aparezcamos, ¿no? Que sí los argentinos y los uruguayos sí lo han logrado, y los franceses, digamos, hasta son colonialistas con eso, ¿no? O sea, en verdad, sí, ellos, ¿no? Tienen como esta idea, ¿no? Pero bueno, creo que va por allí, ¿no? Por lo menos desde lo que yo sabría. Gracias, Francisco. Alex Villalobos. En cuanto a publicidad o diseño o fotografía, me parece, en cuanto a la pregunta de los argentinos, me parece que tuvieron ciertas ventajas, ¿no? De tipo cultural. Desde aquí hubo una mezcla, allá no hubo mezcla. ¿Quiénes son los que los conquistaron? Los italianos, básicamente, bueno, toda Europa, la formación que tienen, lo que siempre aspiran, ¿no? Cuando uno va a Argentina siempre, nosotros somos una mezcla rara, ¿no? Porque una mayoría de México como que tenemos como que lo europeo, ¿no? Somos, ¿no? La conquista, los españoles, pero también tenemos pegado a los Estados Unidos, entonces es como una mezcla diferente a lo que se cuaja en Argentina, ¿no? Que ya es Europa 100%, ¿no? Y me parece una formación distinta, más europea en cuanto a todo, fotografía, diseño, publicidad. Me parece que nunca he entendido lo que pasa con Argentina, porque si uno va, en su mayoría es gente educada, ¿no? Si lo vemos en porcentajes de que acabaron una carrera universitaria, y sin embargo sus prácticas políticas y económicas pues, no dicen lo mismo, ¿no? Siempre ha sido como una rareza Argentina, no solamente para mí, sino para economistas de todo el mundo. Nadie entiende, de hecho se conoce como el fenómeno argentino, que nadie lo entendemos, ¿no? Bueno, gracias a todos. Lo único, ya para cerrar nuestra mesa, les pediría por favor unas palabras de cierre, unas reflexiones de cierre breves para poder terminar la mesa. Francisco. Muchas gracias de nuevo por invitarme, ¿no? En verdad estos temas son apasionantes, y yo sí creo que la Academia Mexicana de Filosofía, o sea, con toda la diversidad que tiene, ¿no? Y con toda nuestra formación, está comenzando a discutir estas cosas, ¿no? A discutir el cambio del perfil, ¿no? Lo que podemos y no podemos, ¿no? Lo que, por ejemplo, pues sí estaría bien seguir siendo muy académicos. Por ejemplo, otro de los caminos que que uno podría analizar es, ok, si ya convencimos todo el siglo XX al Estado que somos buenos para la educación, ¿no? Y que ahí nos pusieron, ¿por qué no los convencemos de generar más plazas de investigación? O sea, en verdad, o sea, lo que quiero decir es, uno de los caminos es diversificar lo que hacemos, pero otro de los caminos es especializarnos, ¿no? Mucho más,
y con esa especialización actuar desde la especialización, porque uno de los problemas que tenemos es hay que abandonar la especialización académica para entrar a otros espacios, ¿no? Y vincularnos con otros colegas y con el mercado laboral. Pero otro lo camino es, en verdad, especializarnos y exigir desde la especialización, ¿no? Y entonces es un camino completamente distinto, ¿sí? ¿Vale? Pero, bueno, en el centro sigue estando la tecnología y cómo discutirla, cómo vincularnos con el mercado laboral. Pero bueno, yo me quedo aquí, me callo, si no hablo más. Muchas gracias, Francisco. Alex. Yo nada más abrirles antes que nada, por supuesto, agradecer la invitación y darles, no sé, una pequeña semillita de decir, abrir, que se abra un poco más a la posibilidad de fuera de la academia, ¿no? Hay mucho campo de acción allá afuera, mucho, no les voy a vender un cuento que es fácil, no es fácil, pero también mientras más se vayan acostumbrando a eso llamado fracaso, eh, creo que va a ser más familiar el saber qué hacer. He aconsejado varias plataformas y varios hasta youtubers y todo el mundo quiere empezar de cierta forma, ¿no? Y es que no, me voy a esperar a que la luz, me voy a esperar a que la cámara, me voy a esperar hasta que esto, me voy a esperar. Y mi consejo siempre es el mismo, ¿no? No te esperes. Tranquilo, aprenderás en el camino y te harás mejor en el camino, ¿no? Que así veo a la escuela de filosofía, ¿no? Es que quiero, pero es que no sé cómo, es que tal vez, o sea, si fueran mi cliente yo les diría, no importa tanto, empiecen, ¿no? Ustedes como escuela, empiecen y a los alumnos decir, ábranse a otras prácticas. Pero para abrirse, me parece una de las cosas que siempre tengo muy claro cuando voy con un cliente es que conozco conozco el valor de la agencia, conozco nuestro valor. Entonces yo pienso que si como ustedes como filósofos reconocen su valor, va a ser mucho más fácil. No voy a ocupar la palabra venderse, Francisco, pero va a ser mucho más fácil exigir, Úsala, como yo no plantearlo tengo de miedo. diferente manera. ¿Me explico? Pero los primeros que tienen que convencerse de ese valor y de entender el valor de por qué un filósofo tiene un gran valor y es muy diferente a uno como que los podría comparar, que un generador de contenido a un periodista, a un mercadólogo, que ustedes sepan la gran diferencia, la gran diferencia que existe en un filósofo, su gran valor, de esa manera van a poder acercarse a otras áreas de trabajo y no necesariamente la academia. Y con Muchas eso gracias. concluiría. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Doctora Julieta. No, Para- agradecer a la doctora Aguilar, coordinadora del Departamento de Filosofía, el espacio y a los invitados, por supuesto, su generosidad para exponer todo esto que ya han trabajado, en lo que han reflexionado, esas precisiones que nos han aportado en estas casi ya 2 horas. Muchas gracias a Francisco Barrón, muchas gracias a Alejandro Villalobos por haber estado con nosotros. Y por supuesto, muchas gracias a todas y todos ustedes que nos acompañan los viernes en Filosofía y Humanidades en el siglo XXI. Muchas gracias, doctora Aguilar. Muchas gracias, doctora Julieta. Me sumo, por supuesto, a los agradecimientos por las grandes aportaciones de nuestros 2 expertos de hoy y por su generosidad en el tiempo que han invertido en estas 2 horas, que hemos estado muy interesados en escucharlos. A todas y a todos, nos vemos el próximo viernes. Se llama Aristóteles y el cambio climático. Va a estar buenísimo, por supuesto, y nos vemos pronto. Chicos, nos vemos. Hasta luego. Gracias a Logística. Muchas gracias a Leo. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Francisco.